Ya. Buenas tardes, profesor. Nosotros somos el grupo M y en esta ocasión vamos a exponer el artículo que lleva por título Evaluación comparativa del rendimiento de los compresores de desplazamiento positivo en aplicaciones de refrigeración de velocidad variable. Ok, empecemos. Bueno, este artículo nos va a presentar lo que son resultados de las investigaciones sobre el rendimiento de los compresores de desplazamiento positivo en aplicaciones de refrigeración de velocidad variable. Y bueno, lo que hace es analizar tres tipos de compresores, en donde tenemos un reciprocante de tipo abierto, un alternativo reciprocante semihermético y una de paleta rotativa de tipo abierto. Y bueno, los tres compresores se probaron en condiciones de funcionamiento de presión de cabeza constante y variable. Respecto a los resultados, a presión de cabeza constante, solo el compresor de tipo abierto mostró una mejora en el COP a velocidades reducidas, mientras que con control de presión de cabeza variable, los tres compresores mostraron un aumento en el COP con una reducción en la velocidad. En lo que es el análisis energético realizado en base a los resultados experimentales y las condiciones meteorológicas de dos localidades que representaron condiciones climáticas templadas y cálidas, se mostró que los tres compresores operados a velocidad variable ofrecen ahorros de energía en comparación con sus contrapartes de velocidad fija. Ahora, en conclusión, podemos decir que el compresor alternativo de tipo abierto es el sistema más eficiente que va a ofrecernos un ahorro de 12% cuando esté trabajando con un clima templado, mientras que va a tener un 24% de ahorro cuando vaya a trabajar con un clima cálido. Ok, viendo un poco lo que es la introducción. Los sistemas convencionales de refrigeración y aire acondicionado básicamente están diseñados para satisfacer la carga máxima. No obstante, debido a que hay una variación en las condiciones de carga, estos sistemas operan a carga parcial durante la mayor parte de lo que es su vida útil. Una característica de la operación de carga es el control del compresor. Y bueno, existen diferentes métodos para el control de capacidad. Básicamente, entre uno y otro método, va a haber en mayor o menor medida lo que son reducción de la eficiencia del estado estacionario, las pérdidas de ciclo, el mal control de temperatura, la fiabilidad reducida y los mayores costes de mantenimiento. Respecto a los métodos de control de capacidad, el control de velocidad variable se dice que teóricamente sería el más eficiente método de control de capacidad. Y bueno, esta ofrece una serie de ventajas sobre otros métodos de control de capacidad, y entre estos está una eficiencia de estado estable mejorada en la operación de carga parcial, una reducción de la capacidad de sobrediseño que proporciona ahorros en el costo de capital, va a cerrar el control de la temperatura y tiene un arranque suave incorporado, presenta también lo que es la corrección del factor de potencia, produciendo ahorros de costos en lo que es su funcionamiento. Ahora, en los sistemas de velocidad variable, la variación de velocidad continua se logra mediante unidades electrónicas de velocidad variable, BSD. Y tenemos tres tipos principales de BSD electrónicos. Tenemos el inversor de voltaje de 6 etapas, el BSI, tenemos el inversor de corriente de 6 etapas, el CSI, y tenemos el inversor de fuente modulado por ancho de pulso, PWM. Ahora, de estos tres tipos de BSD electrónicos mencionados, el que se usa predominantemente en aplicaciones de potencia media va a ser el PWM, y esto debido a que tiene un costo relativamente bajo y una alta eficiencia. Bueno, a pesar de todas las ventajas potenciales del control de velocidad variable y el amplio uso de BSD en varios sectores industriales, la aplicación del concepto a los compresores de refrigeración comercial ha avanzado muy poco. ¿Y por qué? Primero, por el desarrollo e integración insuficiente de compresores y accionamientos de velocidad variable. Y esto básicamente nos dice que la mayoría de los sistemas disponibles en el mercado van a consistir principalmente en inversores estándar de uso general que están acoplados a compresores rotativos o reciprocantes. Segundo, que el uso de BSD contribuye sustancialmente al costo de capital del equipo, y lo que los hace poco atractivos para una industria que tiene bajos costos y es consciente de ello. Tercero, la escasa confiabilidad de las instalaciones iniciales, que fueron sistemas que su control era un poco sofisticado y eran insuficientemente desarrollados.
Ahora, el objetivo en general, el objetivo de este trabajo va a ser identificar y desarrollar criterios de diseño y control para la integración óptima de compresores y DSD para aplicaciones de refrigeración. Viendo ya lo que es la instalación de la prueba de refrigeración, aquí tenemos el diagrama esquemático de la instalación de prueba. Y bueno, como podemos observar, las condiciones de prueba para el enfriador se logran a través de 2 tanques de almacenamiento de agua y válvulas mezcladoras de 3 vías. Las válvulas van a mezclar lo que son cantidades de agua, pero de diferentes temperaturas. Van a llegar a la temperatura requerida por el evaporador y el condensador. Y se pueden encontrar más detalles. Si queremos observar también más detalles, podemos observar que los datos se van a registrar por lo que son microcomputadoras y básicamente se hacen en 4 puntos estos registros. Aquí tenemos en los círculos rojos los puntos donde se va a registrar tanto la presión como la temperatura. Aquí tenemos que está uno a la salida del compresor reciprocante, luego a la salida del compresor y la salida del condensador. Ok, también tenemos lo que es la medición de las temperaturas del agua en la entrada y salida del condensador y el evaporador. También están las tasas de flujo de refrigerante y agua y el consumo de energía del motor del compresor. Ahora, como se puede observar en sí, este sistema es muy flexible, va a permitir variaciones en el registro del número de variables. Y bueno, el tiempo del ciclo de registro. El tiempo de registro en este caso fue de 2 segundos por ciclo. Respecto a la potencia trifásica, esta se midió utilizando un analizador de potencia universal de precisión. Ahora, los compresores probados fueron 3. El rotativo, que era de tipo abierto, de 25.5 metros cúbicos a 50 Hz. El reciprocante, también de tipo abierto, de 32.25 metros cúbicos por hora a 50 Hz. Y el reciprocante, que es de tipo semihermético de refrigeración por gas de succión, de 33.07 metros cúbicos por hora a 50 Hz. Bueno, a pesar de que los compresores de tornillo y espiral podrían haber sido buenos candidatos para la aplicación de velocidad variable, estos 2 compresores no estaban disponibles comercialmente en el rango de capacidad del equipo de prueba utilizado, que fue de 25 kilowatts en este estudio. Ahora, los compresores de tornillo están actualmente disponibles en capacidades superiores a 50 kilowatts, y como se menciona, nosotros solo necesitábamos de 25 kilowatts. Respecto a los compresores de espiral, están actualmente disponibles en capacidades muy pequeñas, generalmente por debajo de 15 kilowatts, y capacidades medias por encima de 35 kilowatts. Por lo tanto, no se emplearon ninguno de estos 2 compresores. Ahora, las pruebas se llevaron a cabo a presiones constantes. Las pruebas se van a llevar a cabo a presiones constantes del condensador, de 12, 14, 16 y 18 bar absoluto, y a presión de cabeza flotante entre 11 y 18 bar, con las especificaciones de que a 11 bar correspondiente a la velocidad de 25 Hz y a 18 bar correspondiente a la velocidad máxima de 60 Hz. Los resultados que se van a discutir en las siguientes secciones. Ok, ahora nos toca la parte de resultados y discusiones. Bueno, antes de iniciar de hablar de los resultados y discusiones que se dijo que fueron producto de la exposición de lo que es la metodología que se utilizó en este artículo, primero vamos a detallar sobre los sistemas de refrigeración convencionales. Bueno, en los sistemas de refrigeración convencionales hay un diferencial de presión artificialmente alto, que esto se da entre los lados de baja y alta presión del sistema. Esto para el adecuado funcionamiento, eficiente de la válvula de expansión termostática. Ahora, estos sistemas no aprovechan las variaciones en la temperatura ambiente y la carga del sistema, que operan a temperaturas de condensación más bajas, por tanto, tienen mayores eficiencias del sistema. Ahora, en este sistema, lo que se va a lograr en este sistema de operación, lo que va a lograr es tener mejores beneficios energéticos, pues opera a presiones de cabeza reducidas en periodos de carga reducida y bajas temperaturas ambientes, por lo que varios fabricantes entonces han introducido controles para que la presión de cabeza varíe. La presión de cabeza también se le llama flote, debido dentro de lo que es un rango de presión dado, que lo que te da es esto te da una válvula de expansión.
Ahora, hablando de válvulas de expansión, aquí van a haber válvulas de expansión controladas electrónicamente y válvulas termostáticas convencionales, donde las primeras pueden operar de manera estable a presiones de carga más bajas que las válvulas termostáticas convencionales ya mencionadas. Ahora, el desplazamiento del compresor permanece constante a una variación de temperatura aproximadamente constante entre el refrigerante y el aire, o también puede ser el agua, en los intercambiadores de calor, lo que provoca una alta presión. Aquí vemos que, por ejemplo, vamos a tener diferencias en cuanto al sistema de refrigeración constante y el sistema de refrigeración de velocidad variable. Ahora, hablando de lo que es el primer sistema, el desplazamiento del compresor y, por tanto, la tasa de flujo másico de refrigerante, en lo que es el sistema de refrigeración constante, el desplazamiento del compresor permanece constante a una variación de temperatura aproximadamente constante, como ya lo detallé. En el caso de lo que es el sistema de refrigeración de velocidad variable, aquí vamos a detallarlo un poco más, pues acá va a haber un menor desplazamiento del compresor y una menor tasa de flujo másico de refrigerante, lo que va a conllevar a tener una reducción en la variación de temperatura en los intercambiadores de calor, que te da como consecuencia que se reduce la diferencia de temperatura entre el refrigerante y el agua en el condensador y el evaporador, lo que hace que aumente la temperatura de evaporación y que disminuya la temperatura de condensación. Ahora, ya vamos a detallar lo que es el presente artículo. Aquí se trató de observar lo que es el efecto de la presión del cabezal a velocidad tanto constante como variable. Esto para tres tipos de compresores: compresor rotatorio tipo abierto, compresor reciprocante tipo semihermético y el compresor reciprocante tipo abierto. Estos tres compresores lo que tuvimos fueron resultados de eficiencia isoentrópica y volumétrica, también lo que es la capacidad de refrigeración y el COP. Vamos a detallarlo primero en eficiencia del compresor. Como ya dije, se hicieron para los tres tipos de compresores ya mencionados. Aquí vamos a observar que en esta gráfica lo que se observa es la variación de la eficiencia volumétrica de los tres compresores respecto a la velocidad en un cabezal constante, en este caso de 15 bar. Ya, bueno, aquí la eficiencia volumétrica de los tres compresores se reduce con la velocidad, aunque realmente lo que debió de haber ocurrido es que la eficiencia volumétrica aumente a medida que se reduce la velocidad debido a la reducción de las pérdidas de regulación a través de la válvula de succión. Por lo tanto, lo que se indica es que los tres compresores se han diseñado para obtener la máxima eficiencia volumétrica a la velocidad de diseño. También cabe indicar que el tipo de compresor abierto presenta la menor reducción, esto es entre 2 y 3%, mientras que para el compresor rotativo de paletas hay una reducción de 80 a 70%. Esto debido a que puede haber una fuga que tiene lugar entre las paletas y la pared del cilindro. En lo que es ya, vamos a hablar la eficiencia del compresor, pero esta vez con la variación de la eficiencia isoentrópica. Que aquí la eficiencia isoentrópica crece mientras se reduce lo que es la velocidad del compresor. Aquí la mayor eficiencia isoentrópica se muestra en el compresor de tipo abierto, mientras que en el caso del compresor semihermético y la paleta rotativa o también llamada giratoria son menores en más de 15 puntos porcentuales. Vamos a detallar en el caso del compresor rotativo. Aquí la baja eficiencia isoentrópica puede deberse a las altas pérdidas por fricción y al calor generado en el compresor por las 12 paletas giratorias que tienen contacto con el cilindro del compresor. Mientras que por el lado del compresor semihermético, esta baja eficiencia isoentrópica puede también deberse a la alta temperatura de descarga que es causada por la alta temperatura de sobrecalentamiento en la succión. Hablando de lo que es sobrecalentamiento o también llamado recalentamiento de descarga, acá se observa para estos tres tipos de compresores que el aumento en el sobrecalentamiento de succión conduce a un recalentamiento de descarga aumentado y a una reducción en la eficiencia isoentrópica.
Bueno, ahora vamos a ver lo que vendría a ser la capacidad de enfriamiento. Bueno, antes que todo, aquí vamos a tener tres gráficas, en donde se vea la variación en la capacidad de enfriamiento por unidad de desplazamiento para cada tipo de compresor. Comenzamos con el compresor rotativo tipo abierto. Muestra que para la presión de 12 bar, la capacidad de enfriamiento por unidad de desplazamiento aumenta con una reducción en la velocidad. Y para la presión de cabeza de 18 bar, la capacidad de enfriamiento por unidad de desplazamiento se reduce considerablemente con la velocidad. Entonces, a bajas presiones de cabezal, la eficiencia volumétrica del compresor rotativo mejora con la reducción de la velocidad, mientras que a altas presiones de cabezal, la eficiencia volumétrica se reduce con la reducción de la velocidad. Bueno, esta reducción se va a deber a la reducción del sellado hidrodinámico entre las paletas rotativas y el cilindro estacionario, ocasionando una mayor fuga desde los lados de alta a baja presión del compresor a través de las paletas. Vamos a detallar sobre lo que es el compresor de tipo abierto. Aquí la recta es casi constante. Esto se da por el rango de velocidad, en donde este resultado es debido a que es bastante constante, a que el resultado de la eficiencia volumétrica va a ser bastante constante de este compresor con la variación de la velocidad. En tanto, en el compresor de tipo semihermético, la capacidad de refrigeración por unidad de desplazamiento disminuyó con la reducción de la velocidad debido al sobrecalentamiento del gas de succión sobre la eficiencia volumétrica, en donde el gas refrigerante del evaporador fluye sobre los devanados del motor del compresor antes de entrar en los cilindros del compresor. Vamos a detallar sobre lo que es el consumo de energía por unidad de desplazamiento. Aquí se observarán igualmente tres gráficas que se detallan sobre la potencia de entrada por desplazamiento unitario, esto para los tres tipos de compresores. Bueno, en la potencia de los gráficos, es la potencia de terminal de entrada que incluye las pérdidas de potencia causadas por el inversor y el motor. En las pruebas para establecer los efectos del inversor, se encontró que la eficiencia del inversor era del 95% y no cambiaba significativamente con la carga o la frecuencia. En el caso del compresor reciprocante de tipo abierto, mostró una caída en el consumo de energía por unidad de desplazamiento con la reducción de velocidad para todas las presiones de carga probadas. Esto, pues, la reducción de las pérdidas por fricción del compresor a bajas velocidades, que en este caso es suficiente para compensar el efecto en la reducción de la eficiencia del motor. En el caso del compresor reciprocante de tipo semihermético, mostró tendencias similares al compresor de tipo abierto a bajas presiones de cabeza de 12 y 14 bar. Sin embargo, esta tendencia se invierte a altas presiones de 18 bar, mientras que el compresor muestra un aumento en el consumo de energía por unidad de desplazamiento con la disminución de la velocidad. Bueno, siguiendo con la exposición y con la interpretación de los resultados, ahora vamos con el coeficiente de rendimiento. El coeficiente de rendimiento se va a analizar en función de la frecuencia o la velocidad que tienen los compresores, tanto para los tres tipos de compresores que estamos analizando. Es el compresor rotatorio de tipo abierto, esta es la gráfica correspondiente para el compresor reciprocante de tipo semihermético y el compresor reciprocante de tipo abierto. Bueno, nosotros empezamos con respecto al análisis, con respecto para una presión de cabeza, también llamado presión principal constante. Estas presiones son estas líneas que están de colores, que indican acá en la leyenda a qué presión se encuentran, presión de 12 bar, de 16 bar, 18 bar y 14 bar. Sin embargo, esta curva nos presenta la presión de cabeza flotante o variante. Sigamos con el análisis de la gráfica con respecto a la presión constante. Observamos que para el compresor rotativo y para el rotatorio y para el compresor reciprocante semihermético, va a existir una disminución del COP
cuando baja o disminuye la velocidad, y esto es causado principalmente por una disminución en la eficiencia volumétrica y una disminución de la velocidad y un aumento del consumo de energía específico. Eso observamos tanto en el compresor rotativo y en el reciprocante tipo semihermético. Como vemos, acá hay una disminución de la velocidad y se observa una disminución obviamente del COP entre estos dos tipos de compresores. Ahora, cuando nosotros nos referimos a la presión de cabeza flotante o la presión de cabeza que va a variar, vemos que para los tres compresores va a haber un aumento del COP. Va a haber un aumento del COP cuando la velocidad disminuye y cuando ésta está acompañado de una disminución de la presión de cabeza. Como vemos aquí, para el compresor reciprocante tipo abierto, a una velocidad de 60 Hz, presenta un COP aproximadamente de 3. Cuando esta va disminuyendo su presión de cabeza, se va acercando cada vez su presión de cabeza va disminuyendo, su COP va aumentando a la manera también que va disminuyendo su velocidad. Este tipo de comportamiento, esta curva, para la presión variante o la presión de cabeza flotante, se evalúa para los tres tipos de compresores. Bueno, otro análisis o otro de los resultados, de los análisis que se dio en este artículo es la evaluación energético de los tres compresores. Cabe resaltar, para poder interpretar estas dos tablas, hay que añadir que el rendimiento energético de los tres compresores se determinó teniendo en cuenta los requisitos anuales de refrigeración de un edificio de oficinas pequeño con una carga de refrigeración de diseño de 20 kilowatts. También hay que resaltar que el análisis de energía se llevó a cabo utilizando datos meteorológicos para dos localidades geográficas. El de Croydon en el Reino Unido, que va a representar un clima templado, y lo vamos a ver en la tabla como el caso 1. Sin embargo, para el caso 2, se trata de una localización geográfica de Islamabad, en Pakistán, que nos va a representar un clima cálido. Ambos climas, para el caso 1, que es templado, y caso 2, que es un clima cálido, van a tener temperaturas de los exteriores diseñados en un 30% para el clima templado y un 37% para el clima cálido en el caso 2. Otra de las consideraciones que a resaltar es que en el clima templado el compresor funcionará durante la mayor parte de las horas de carga de refrigeración a bajas condiciones de presión de cabeza. Sin embargo, en el caso número 2, la presión de cabeza va a ser más alta. El análisis también se asumió que el rendimiento de un sistema de refrigeración de velocidad variable está en función de la velocidad del compresor y de las temperaturas de evaporación y condensación. Bueno, una vez dicho toda esta pequeña introducción para entender esta tabla 1 y 2, en la tabla 1, nos centramos en la tabla 1. En la tabla 1 va a evaluar el efecto de las pérdidas del inversor en el coeficiente de rendimiento estacional. Aquí vemos la comparación de dos tipos de compresores que trabajan de diferente manera, porque el IDC es un compresor que trabaja a manera de, accionado por un inversor, y el MDC es un compresor de motor directo, la cual trabaja con una corriente continua. Entonces, en la tabla 1 compara este rendimiento estacional de los tres compresores cuando se opera en modo de velocidad constante. Se puede ver que el uso del inversor, como vemos en los resultados, cuando se da el uso del inversor, hay una disminución con respecto al COP estacionario, que acá en el artículo lo simbolizan como SCOP, S-C-O-P. Vemos que hay una disminución. Esta disminución es alrededor del 5%. Ahora, ¿por qué se da esta disminución en todos los casos de los tres compresores? Esta pérdida de eficiencia es causada principalmente por los dispositivos de conversión de potencia en el inversor, que afecta la eficiencia del motor. En la tabla número 2 vamos a evaluar el rendimiento estacional para la velocidad fija y operación de velocidad variable. En otras palabras, vamos a evaluar el ahorro de energía que tienen cada uno de los compresores. Eso nos muestra la tabla número 2. Se puede ver que a pesar que también hay una reducción de aproximadamente el 5%, hay una disminución de las pérdidas del 5% en el variador de la velocidad. El funcionamiento de la velocidad variable ofrece más ventajas de energía en general sobre el funcionamiento de las velocidades fijas. Este porcentaje o el nivel de ahorro de energía es una función va a estar en función del tipo de compresor y las condiciones climáticas externas.
se puede ver que el compresor de tipo abierto ofrece el mayor ahorro de energía. Aquí vemos que es de 11.8 para el caso 1 y de 23.7% por ciento en el caso 2. Y bueno, y el menos efectivo de los compresores es el compresor rotativo, que muestra un ahorro solamente del 3.2 y del 9.6 para el caso 2. Los ahorros porcentuales más altos son para el clima cálido, en comparación con el clima templado, ya que surgen principalmente porque en el clima cálido el sistema de refrigeración funcionará a una temperatura de condensación más alta. Bueno, y esos son todos los resultados que se dio en el artículo. Ahora pasamos a las conclusiones más importantes que se vio, ¿no? Para empezar, sabemos que aquí, en este artículo, prácticamente se basó en comparar en el rendimiento, el COP, distintas propiedades de diferentes tipos de compresores. Entonces, las conclusiones más importantes que extraímos de este artículo es en que de los compresores probados, la configuración del compresor reciprocante de tipo abierto es la más adecuada para la operación de velocidad variable. Este compresor mostró una mejora en el COP durante el funcionamiento a baja velocidad para el control de presión de cabeza constante y variable. Otra de las conclusiones también que debemos resaltar es que el compresor rotativo y el compresor reciprocante tipo semi-hermético no mostraron mejoría en el COP a bajas velocidades para la operación de presión constante de la cabeza. Sin embargo, ambos compresores exhibieron un aumento significativo en el COP a bajas velocidades bajo control de presión de cabeza flotante. Y bueno, para terminar, la eficiencia de los sistemas de refrigeración de velocidad variable se puede mejorar aún más mediante el uso de motores de alta eficiencia y un mejor control e integración de los componentes del sistema. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.